Sesión de la Comisión de Vivienda. Don Jorge, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente, tenemos cuenta. Ha llegado un oficio del subsecretario del Interior en que remite un informe de ejecución semestral del programa Barrios Transitorios de Emergencias correspondiente al Servicio de Gobierno Interior. Esto es cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuesto. Por otro lado, el día 9 del mes en curso se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión. Proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores, señores Letelier, Galilea y Sandoval, que crea un procedimiento excepcional para corregir errores manifiestos en los instrumentos de ordenamiento territorial. Esa es la cuenta, señor presidente, y lo último que quería agregar a modo de información es que la noche de ayer se comunicó conmigo y con uno de sus asesores, el asesor de la Asociación Chilena de Municipalidades, don Marcelo Mesa, eh, manifestando el interés de esa asociación de poder emitir algunas opiniones respecto de este proyecto que tenemos en tabla, señor presidente, por algunas situaciones que él está interesado en describir. Correcto, secretario. Bueno, nosotros, como ya todos sabemos, este proyecto ha tenido una larga tramitación legislativa, varios meses en realidad en la Cámara de Diputados, acá en el propio Senado, otro tanto más. No obstante, a pesar de que nosotros desde la comisión, y entiendo que está Marcelo en representación de la Asociación Chilena, eh, hemos entendido de que este es un proyecto que tiene su oportunidad, que tiene su minuto, que probablemente genera también algunas externalidades que probablemente existan, pero que creemos que no son radicales ni suficientes como para eventualmente limitar la tramitación de una norma de esta naturaleza que, hasta donde tenemos entendido, de acuerdo a lo que el propio secretario también nos ha informado, de que conectado también con la Asociación de Administradores de Condominio, en general ellos prácticamente han llevado adelante esta acción de manera casi normal, dado la condición extrema en que se está viviendo. Sin embargo, entendemos que, y eso es lo que nos hablaba el secretario a propósito de los senadores Castro y Latorre que nos acompañan, de que de alguna manera, en algunos casos, en algunas circunstancias, ¿verdad? Algunos condominios han llegado a algunas municipalidades para presentar alguna inquietud respecto de algunos de estos servicios. Y eso, de alguna manera, pudiera implicar algunos efectos indirectos. Pero en el conjunto global no hay muchos datos asociados en realidad al tema, pero sí que en la inmensa mayoría los administradores han tomado esta medida por una razón evidentemente lógica y natural, o sea, que han hecho corresponsable, ¿verdad?, socialmente de lo que significa este tema y que evidentemente ante la emergencia han tomado algunas providencias. Pero estimamos, si les parece, senadores, escuchar en algunos minutos, ¿verdad?, a la asociación qué es lo que plantean, porque nosotros hoy día estamos convocados precisamente para avanzar en este proyecto, no dilatarlo mucho más tampoco por el efecto que tiene, y además porque ya se ha conversado amplio y latamente también con el Ejecutivo respecto a este mismo tema. ¿Les parece, senadores? Ok. Bien, don Jorge, si está Marcelo, nos gustaría escucharlo durante algunos minutos. Sí, Marcelo Mesa está conectado ahí. Ahí parece que está. Ahí está Marcelo. Ahí está su presidente. Senadores, Bien, estimados Marcelo, senadores, bienvenido. Casi como dicen, el filo de la navaja. Sí, pero te escuchamos, Marcelo. Tienes unos minutos para expresar los puntos de vista de la asociación. gracias, senador. Por su intermedio, bueno, saludar al senador Latorre, al senador Castro, a Jorge, bueno, los asesores del MIMBU y a Verónica también, y agradeciendo la instancia y los pocos minutos al respecto. Más que nada, bueno, conversábamos a nivel de equipo esta materia durante la semana pasada cuando llegó esta moción parlamentaria a discusión en la comisión.
estuvimos presentes nosotros remotamente y bueno, en equipo analizando un poco la situación que se vive o que se aprecia desde las oficinas de mediación en materias de copropiedad principalmente, respecto a los posibles conflictos en que las comunidades eventualmente se encuentran, vale decir, por ejemplo, en situaciones de morosidad, que es principalmente el tenor de la moción, en situaciones de pago de proveedores o qué sé yo. Bueno, en lo más grave situación sería, o lo que se apreciaría quizás de continuar, más bien no es tampoco, y tomando su palabra recientemente dicha, no es nuestro interés tampoco oponernos a la moción, sino al contrario. Pero lo que apreciamos es que se está tomando quizás un modo de resguardo en la redacción o en el modo de indicación quizás de la moción para asegurar quizás la solvencia mínima de las comunidades en cuanto a, por ejemplo, la cobertura de pagos de sueldos o de insumos básicos, por ejemplo, en comunidades grandes. No podemos tampoco trasladar un problema que hoy día pasa a ser del usuario en situación social o de solvencia personal o familiar, que esto indudablemente hoy día está afectando los bolsillos y está afectando la situación de las comunidades en un grado mayor o menor. Ahora, si esto lo masificamos o lo hacemos más extensible tan ampliamente, lo que vemos un poco es la posibilidad de una insolvencia a largo plazo que, por ejemplo, las comunidades, y esto por tomar un ejemplo cualquiera, una comunidad que tenga distribución y generación de agua caliente por calderas, no podemos afectar el interés colectivo de toda una comunidad que quede a riesgo de insolvencia, pagar la cuenta de Metrogas, por ejemplo, o de agua, por no tener caja suficiente en la oportunidad o acumular cuentas de servicios, porque de partida las empresas, bueno, postergaron estos cobros a nivel de usuario, pero no a nivel de grandes consumidores como son las comunidades. Y la otra situación, por ejemplo, ante la línea en que fue creada esta moción, digamos, más bien, si hoy día tenemos la postergación de cobros de servicios básicos a nivel de usuarios, cuentas de gas, luz, agua, qué sé yo, ellos no pueden cortar servicios, pero de alguna manera ellos tienen un respaldo a acceder quizás como grandes empresas a líneas de crédito. Las comunidades, a gran diferencia de las empresas, no son empresas principalmente, son tenemos un gasto que ellos generan a mes vencido, lo cobran y de alguna manera, y en buen chileno hablando un poco, esto van bicicleteando los gastos para poder pagar atrasadamente las facturas. En una situación así, los bancos no les dan tampoco por su fin, ellos no tienen acceso ni siquiera a líneas de crédito para poder de alguna manera alcanzar algún grado de provisión de recursos para prolongar esto, por ejemplo, si esto, bueno, hoy día estamos con ya más de 6 meses de estado de emergencia, pero si esto continúa y continúa, vamos a tener las comunidades quizás en un serio aprieto, que esto nos lleva a tenerlos posteriormente como usuarios y clientes nuestros en las municipalidades en situación de, ni Dios quiera, pasa una situación de emergencia con un ascensor, no hay mantención de ascensores, hay que reparar o comprar un ascensor nuevo, la situación de generación de agua caliente, por ejemplo, estamos afectando un interés colectivo por sobre el problema particular de algunos usuarios o vecinos nuestros que eventualmente podríamos ir soslayando. Ahora, los resguardos, nosotros creemos y estuvimos conversando a nivel de equipo, sería importante tratar de, y esto le pediría a esta honorable comisión, que pudiéramos de alguna manera considerarlos en la manera oportuna para no crear un problema mayor a futuro. O sea, si creamos, por ejemplo, una insolvencia para pagar sueldos, vamos a tener juicios laborales contra las comunidades, asesorías legales que van a tener que defender las comunidades. Si creamos una falta de insolvencia para pagar las cuentas de servicio y generar agua caliente, vamos a tener los problemas de que ciertos usuarios que están sin situación conflictiva, en merma de ingresos, qué sé yo, o con un registro social de hogares, que no amerita mayor beneficio, eventualmente ellos pueden demandar incluso al administrador, al comité de administración y generar problemas internos que a la vez van a llegar a la oficina de mediación municipal y de alguna manera
cómo vamos nosotros a soslayar y poder dar solución a este tipo de conflictos. Ahora, nuestra intención siempre es, y conocemos de larga data ya este tiempo, la situación de emergencia que estamos viviendo, pero es necesario, creemos, tomar los resguardos para evitar problemas o consecuencias mayores. Más bien es por esa línea nuestro planteamiento. Don Jorge, lo llamo en unos minutos, estoy en vivienda ahora, ¿ya? Perdón, disculpe, justo está Sí, sí. recibiendo una llamada paralela. Mira, bien, nos parece de todas maneras, me da un tema de que en este sentido el proyecto original fue sustantivamente mejorado precisamente para minimizar los efectos que esto pudiera tener. Se consideraron todos los elementos de esto. En realidad es una facultad que se le otorga, ¿verdad?, a los administradores, no para condonar, sino que solamente para suspender el pago. Aquí no hay una condonación de deuda, o sea, en el condominio No, claro. escribe esta deuda, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay una situación que también se ha ido tomando en el resguardo del tema. Pero Gonzalo, ¿tú tienes algún concepto a este tema? Gracias, presidente. No, hacer un par de observaciones porque esto fue discutido bastante en el primer trámite y la semana pasada también cuando el diputado Winter presentó su moción y la comisión analizó en general el proyecto. Precisar lo siguiente, bueno, de partida es un proyecto de ley que no plantea la suspensión del pago de los gastos comunes ni la condonación de la deuda. Lo único que hace, y para que veamos el real contenido del proyecto, es suspender la facultad de los administradores y del comité de administración de suspender a su vez el servicio eléctrico. Es una de las precisiones que habría que incorporarle al texto. Solo el servicio eléctrico, las facultades que están en el artículo 5 de la ley vigente, se restringe esa facultad de suspender el servicio eléctrico como medida de apremio respecto de copropietarios morosos que hayan caído en mora durante el periodo del estado de catástrofe. No es una, y por lo mismo en el primer trámite se perfeccionó el texto para que quedara claro que no es una invitación a no pagar ni que hay un no pago. O sea, el hecho de aprobar o no este proyecto de ley no... A ver, ¿cómo lo planteo? Creo que la situación de dificultades en el pago de los gastos comunes no pasan porque esté o no esté aprobado el proyecto, ¿ya? O sea, esas dificultades provienen de otras circunstancias, ¿ya? Y lo que buscó el autor del proyecto, yo estoy transmitiendo simplemente lo que él dijo la semana pasada, no es que sea la postura del Ejecutivo, sino que simplemente para hacer un poco de historia de la tramitación de la ley. Pero lo que buscaba el proyecto es simplemente que la medida de apremio del corte del servicio eléctrico en un contexto de pandemia, en el que la gente tiene que hacer cuarentena, ya sea obligatoria o voluntaria, era complicado que estuviera el corte de servicio eléctrico como una medida de apremio. Significa que no se pueden cobrar los gastos comunes en lo absoluto. Los gastos comunes se pueden seguir cobrando, se tienen que seguir cobrando y ejercer los otros tipos de medidas para exigir ese cobro, judiciales o las que correspondan, ¿ya? En ese sentido no, y creo que ahí Jorge, entiendo que la idea sería, no sé, lo que vean ahí con el presidente, pero si uno revisa el texto aprobado en primer trámite con las propuestas de precisiones de redacción, puede que eso también despeje algunas dudas, ¿ya? Incorporar, por ejemplo, la frase de que en caso alguno esto significa una condonación de la deuda, cosa que no está en el proyecto aprobado en primer trámite, son señales también claras respecto del alcance limitado que debiera tener el proyecto de ley. Eso. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, Gonzalo. Sí, Presidente, Jorge. perdón, Sí. no sé si le parece oportuno que compartamos pantalla para ver justamente algunas de las cosas que decía Gonzalo que buscan salvar algunos problemas que quedaron de manifiesto la sesión pasada. No sé si le parece, presidente. Es con la redacción ahora definitiva, ¿no es cierto? Claro, exactamente. O sea, sería tal como se encargó por la comisión en la sesión anterior, los representantes del MIMBU, junto a Verónica La Paz, y elaboraron, ¿no es cierto?, una propuesta que
de texto sustitutivo del artículo único que fue enviada a los asesores de los senadores. ¿Ah? Y eso se refleja en un comparado que está elaborado. No sé si quiere que lo exhibamos, presidente. Sí, sí, por favor. Entonces, ahí, en las primeras dos columnas de la legislación vigente, bueno, está el artículo quinto de la ley sobre economía inmobiliaria. En la columna del medio está el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados y al lado derecho está la propuesta de texto sustitutivo. No sé, presidente, si quiere que yo vaya diciendo cuáles son las cosas. Las cosas más sustantivas, porque entendemos que esta era una moción transitoria y la idea era meterlo, ¿no es cierto?, en un espacio de artículos transitorios precisamente y no en la ley permanente, ¿ya? Vamos a lo sustantivo. Claro, bueno, si quiere, señor presidente, toda vez que la elaboración del fondo, ¿no es cierto?, la hizo Gonzalo Gacitúa junto con Verónica y los asesores, yo doy algunas pistas y eventualmente ellos podrían fundamentar Ok, por qué llegaron a eso. Lo primero, ¿no es cierto?, es que queda claro que por una cuestión de técnica legislativa, se trataría de un artículo transitorio en la ley de propiedad inmobiliaria, es una cosa formal. Si uno baja, ¿no es cierto?, nos encontramos ya con el tema de fondo, y como digo, ahí Gonzalo podrá hacer alguna precisión, pero aquí se aclara, ¿no es cierto?, que las facultades quedan restringidas. Se aclara también que esto es durante la vigencia del estado de excepción o sus prórrogas. Más abajo se aclara también que es el servicio eléctrico el que puede ser objeto, o sea, no puede ser objeto de la facultad, toda vez que eso es lo que actualmente contempla la ley de propiedad inmobiliaria como medida de apremio, solo eso. Así que eso también es una cosa de precisión. Se aclara, ¿no es cierto?, que es durante la vigencia del estado de excepción constitucional, y al mismo tiempo se elimina esa frase que existía, que decía que los puestos solo sean aplicables por las deudas originadas una vez producida la creación de estado de catástrofe y hasta diciembre de 2020, para que no haya una inconsistencia. Por otro lado, también se aclara que el deudor acredite su situación, eh, y después, ¿no es cierto?, se aclara que tiene que explicar las razones que le han impedido pagar oportunamente los gastos comunes. Y más abajo, en la página siguiente, nos encontramos con dos opciones que plantean. Una es que diga que lo dispuesto en este artículo no implica, es lo que justamente señalaba Gonzalo, no implica una condonación de la deuda y solo podrá aplicarse hasta el 31 de diciembre de 2020 en la medida en que se mantenga vigente el referido estado de excepción constitucional. O bien, la opción 2, lo dispuesto en este artículo no implica una condonación de la deuda y solo podrá aplicarse mientras se encuentre vigente el referido estado de excepción constitucional. Esos son los elementos centrales. Yo no sé si Gonzalo quiera enfatizar alguno de ellos, señor presidente. perfecto, perfecto, don Jorge. A ver, le ofrezco la palabra a los senadores. ¿Alguien quiere referirse a este tema? No, presidente. No, perfecto. Ena, te llamo en 2 minutos. Ok. Eh, bien, si no hay, eh, si no hay otra información, creo que del proyecto Gonzalo, ¿alguna idea? Presidente, gracias. A ver, solo comentar un par de cosas. Bueno, son precisiones, como dijo Jorge, pasarlo al artículo transitorio, dejar claro ahí. Déjame ver el texto, Jorge, por favor. Eso. Eh, más que la facultad no pueda hacerse efectiva, es que queda restringida, porque en determinados supuestos no se podría efectuar el corte del servicio eléctrico, lo que significa que en algunos supuestos sí se podría. ¿Cuáles son los que no se podría? Respecto de la mora en el gasto común que hubiera ocurrido durante la vigencia del estado de catástrofe, no por deudas anteriores. Eso fue una de las limitaciones que se incorporó en el primer trámite, a petición de observaciones que hicieron los administradores de condominios principalmente. Se simplificó la redacción del dar cuenta, porque una de las cosas que se agregó es que quien no ha pagado los gastos comunes también tiene que explicarle al comité por qué está en esa situación
poco para justificar el por qué no ha cumplido con la obligación que el resto de los copropietarios ha cumplido efectivamente. Entonces, bueno, explicar que están en una situación económica desmedrada, que es beneficiario de alguna de las medidas para la pandemia, y acompañar una declaración en que explique esas razones que le han impedido pagar oportunamente tales gastos. ¿Cuáles gastos? Los que se han devengado durante el estado de catástrofe, y el oportunamente, bueno, es mes a mes en la periodicidad que le corresponde a cada comunidad, como lo hayan acordado en su reglamento de copropiedad. Entonces, eso es una restricción, y después estaba el tema, en el proyecto de programa en primer trámite dice que se puede aplicar hasta diciembre de 2020. Una de las primeras precisiones sería ponerle un número dentro de diciembre, para que no quede la confusión si es el 1 de diciembre o el 31 de diciembre o cuál es la fecha. Entonces, una posibilidad, y ahí está en la opción A y D, es mantener una fecha tope, por ejemplo, el 31 de diciembre, siempre y cuando esté vigente el estado de catástrofe, con lo cual esa opción genera que si el estado de catástrofe se extiende más allá, esta ley quedaría sin efecto, ¿ya? Podría eso generar alguna complicación de aplicación práctica, pero era para dejarlo en línea con lo aprobado en primer trámite. La opción B que se plantea ahí es no dejarlo con una fecha cerrada, sino que dejarlo vinculado necesariamente a la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe. En el primer párrafo también se habla de sus prórrogas, porque habla del estado de catástrofe de abril, pero ese ya ha sido prorrogado, por lo tanto era necesario precisar lo de las prórrogas para que quedara claro que sigue vigente en la medida que esté con la prórroga. Pero ahí queda a decisión de ustedes como parte de la comisión si quisieran aprobar la opción A o la opción B. Son dos opciones válidas que había que ver qué mérito pretenden darle a una u otra. Pero eso en términos generales, insistir en que no es una condonación de la deuda, algo excepcional. Esta misma idea en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados a propósito de la nueva ley de copropiedad también está siendo recogida en una norma permanente, por lo que eventualmente también podría ocurrir eso. Podría ocurrir que ese proyecto de ley que se está terminando su tramitación, el segundo trámite, su votación en particular, si se llega a aprobar y deroga la ley actual de copropiedad, bueno, tendría su equivalente en el artículo 36, si no me equivoco, que recoge un poco la misma idea, que estando en un estado de catástrofe, esta medida de apremio de un corte de servicio se suspende, sin suspender en caso alguno la deuda ni nada parecido. Eso, presidente. No, correcto, Gonzalo. Mire, Presidente. sí, Juan Ignacio. Gracias, presidente. Sí, comentando un poquito no quiero poner un criterio rígido, pero me pongo en el caso de que nosotros pongamos una fecha y luego el estado de excepción, el estado de catástrofe se prorrogue otra vez, o puede que se levante ahora, pero después hay un rebrote fuerte que no sabemos, el desarrollo de la pandemia, y haya que volver a un estado de catástrofe. Entonces, mi preocupación con poner una fecha rígida sin saber el desarrollo de la pandemia, puede que, claro, después quede sin efecto esta ley y haya que volver a legislar. Entonces, yo en ese sentido preferiría un criterio más abierto, más flexible en términos de la duración del estado de excepción, y con las veces que pueda ser prorrogada, levantada, vuelta a poner, o en algunas regiones, ¿no? O sea, como esa es mi preocupación desde el punto de vista sanitario. En el fondo, ¿qué pasa si hay un rebrote fuerte de aquí a un tiempo en algunas regiones, como lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en Magallanes, y entonces hay que extender este estado de catástrofe, la duración de la pandemia? Ese sería mi criterio en el fondo. Perfecto, senador. Yo pienso que ahí coincidimos todos, senador, en el sentido de no ponerle esa fecha determinada, ¿verdad?, de diciembre, sino que precisamente, en definitiva, incorporarle más bien la opción B, que habla precisamente respecto, mientras se encuentre vigente el referido estado de excepción. Como bien dice el senador, La Torre puede sufrir más cambios, ¿verdad?, que 31 de diciembre, una fecha acotada. En cambio, nos da esa flexibilidad y nos evitaría tener que mañana estar haciendo lo propio o postergando, haciendo un nuevo artículo transitorio. Yo con esa salvedad, estimados amigos, y agradeciéndole igual la preocupación de la Asociación Chilena de Queda Constancia, que manifestaron su preocupación respecto de este particular. Creemos que aquí en realidad, ante la necesidad, la urgencia, bueno, como bien se ha señalado acá, aquí no hay una condonación, hay una serie de comprobaciones respecto de la condición social o económica de la familia afectada, hay una necesidad sanitaria, y creemos que evidentemente aquí tenemos que avanzar con esta situación. Así que le agradecemos la opinión, de todas maneras, válida, la consideramos,
Pero, ¿qué tendríamos que hacer ahora, don Jorge, para poner en votación el proyecto? Bueno, presidente, como la sesión anterior se acordó discutir en particular esta propuesta, se puede poner efectivamente en votación la propuesta y con eso ya quedaría aprobada en particular. Una sola duda, señor presidente, no sé, y quizás Gonzalo nos puede dar luces al respecto. Veo que habría más coincidencia en la opción B, pero a la luz de la inquietud del senador Latorre, no sé si lo dispuesto, que diga lo dispuesto en este artículo no implica una condonación de la deuda y solo podrá aplicarse mientras se encuentre vigente el referido estado de excepción constitucional o sus prórrogas, que es lo que se dijo antes. Yo no sé si será un exceso o será bueno ponerlo igual en esa opción B. No sé si Gonzalo tiene alguna opinión, como enfatizar en la línea de la preocupación del senador. No alcanzo a ver el inciso primero completo, pero creo que es una reiteración. Si no se agregara, igual arriba dice, perdón, ahí. Las facultades contenidas Hola, Vivi, ¿cómo quedarán estás? restringidas durante el estado o sus prórrogas. Si está vigente, porque ha sido prorrogado, seguiría vigente, pero si se le quiere agregar o de sus prórrogas, yo creo que no, Yo digo no sea mayor abundamiento nomás. no le veo inconveniente. Creo que puede evitar alguna discusión a futuro. Entiendo que cuando estamos diciendo mientras se encuentre vigente, ya está pensando en una prórroga, porque si uno va al decreto supremo 104 de 18 de marzo de 2020, ese estado de excepción constitucional ya fue prorrogado por el decreto, no me acuerdo el número, pero Sí. entonces en ese sentido ya ni siquiera estamos hablando de en estricto rigor del 104. Entonces, mientras se encuentre vigente el estado de excepción constitucional, entendemos que si lo estamos aplicando hoy, o sea, cuando se publique esta ley, ya va a estar hablando de una prórroga. Si A ver. estiman pertinente agregarle o de su prórroga. No, a mí me parece razonable lo que plantea Gonzalo. Perfecto. Jorge, está contenido el contexto, que si hay prórroga evidentemente de la norma que estamos aprobando. Perfecto. Estimados amigos senadores, con esa salvedad, con la opción, ¿verdad?, que resguarda el hecho que sea no a través de una fecha, sino que a través de la vigencia del estado de excepción, acogiendo, ¿verdad?, la sugerencia que plantea también el senador Latorre sobre ese particular, del cual me hago absolutamente parte también. Someteríamos a votación, estimados senadores, esta norma, urgente por cierto, necesaria y que además que tiene que ser oportuna, y este es el minuto precisamente para hacerlo oportuna. Así que, don Jorge, tome la votación. Sí. Bien, sí, gracias. Señor presidente, entonces se pondría en votación, en particular, la propuesta de texto sustitutivo recién descrita con la opción B, de manera de agregar entonces ese inciso penúltimo. Senador, señor Castro. A favor. Senador, señor Latorre. A favor. Senador, señor Soria. No está el señor Soria. No está, digamos, en la pantalla. Sí, luego volver. Senador, señor Sandoval. A favor, señor secretario. Estaba recién en pantalla el senador Navarro, que como todos aprobamos unánimemente esta moción, sería bueno que estuvieran para los efectos de salvar el tema de la votación. Sí, el senador señor Navarro se está conectando. Senador Navarro, ¿a favor? A favor. Perfecto. Senador señor Soria. A favor. A favor. Bien, señor presidente, entonces quedaría aprobado en particular el proyecto con la propuesta de texto sustitutivo y la opción B que se describió precedentemente, estaría terminado, despachado el proyecto, señor presidente. Pues bien, senadores, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias igual por el planteamiento, que a constancia, ¿verdad?, de la preocupación de la Asociación Chilena. Esperamos que eso no tenga los efectos que se señalan y que al final de cuentas pensemos, ¿verdad?, en el bien común de toda la gente que hoy día puede estar pasándolo mal y que va a necesitar una ayuda. Y siempre cuando alguien requiere una ayuda, sabemos que siempre la puerta de entrada de esto, la primera puerta que se golpea, va a ser siempre la
la municipalidad. Pero bueno, es parte también de nuestras tareas, de nuestras obligaciones. Estimados senadores, entonces se da por aprobada esa norma. Agradecemos la transversalidad también de la aprobación, unánimemente también acá, y veamos cómo se tramita esto en la sala, y todos los comités aquí presentes que representan comités tendremos que hacer fuerza y presión en el comité, a objeto de que esto también se ponga en tabla. Ustedes saben que ha costado harto meter el proyecto, y hay que asegurar también, le vamos a pedir también con el acuerdo de todos los senadores presentes, de que lo oficiemos a la mesa del Senado, a objeto de que, atendiendo la oportunidad, la condición, la situación, le puedan dar los diferentes comités la prioridad que necesita este proyecto para ponerlo en votación en sala rápidamente, tal como programado nosotros. ¿Les parece bien? Senador Sol Castro, senador Sí, Sol Latorre. Sí, voy a dejar unos segundos, don Jorge, voy a dejar unos segundos ahí a Juan Castro presidiendo la sesión, unos minutitos, ¿ya? Perfecto. Pero había unanimidad entonces para enviar el oficio. Sí, Senador sí. Jorge también, ¿no es cierto? Secretario, sugeriría que sea tratado en fácil despacho, como es un proyecto acotado, único, que fue por amplia o por unanimidad aprobado en la comisión, que pueda ser tratado en sala en formato para despacharlo rápido, digamos. Perfecto. Entonces habría unanimidad para enviar ese oficio. Así. Muy bien. Senador don Jorge también, don Alejandro. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Sí. Quedó despachado entonces el proyecto. Correspondería a continuación pasar al punto número 2 de la tabla, que dice relación con el proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señores Letelier, Quintana y Sandoval, que modifica los alcances del artículo 140 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para favorecer el acceso a terrenos destinados a la construcción de viviendas sociales. En esta oportunidad, señor presidente, fue invitado el honorable senador Sol Letelier, que es autor de la moción, para efectos de que ponga su opinión respecto de la iniciativa. Bueno, le damos la bienvenida al senador Letelier y le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidente. Esta es una moción que surge de la experiencia práctica. En el artículo 140 de la Ley de Vivienda y Urbanismo se establece de que la persona que subdivide una propiedad debe establecer las garantías de la urbanización del pedazo sobrante, voy a decirlo. Eso parece de toda justicia cuando se trata de una inmobiliaria, para que cuando hace un proceso de subdivisión no le traspase al Estado posteriormente la responsabilidad de estar urbanizando un negocio de un privado, o en el fondo la plusvalía se la lleva todo el particular. Esto está muy vinculado, señor presidente, al fenómeno de las parcelas de agrado, que una persona que puede tener 10 hectáreas las subdivide en lotes de 5.000 metros, las va vendiendo, pero no hace ninguna inversión propia para urbanizar. Ese tiene que ver en parte el origen del artículo 140. Sin embargo, no dejó la excepción de cuando el objeto de la subdivisión no sea un negocio de una inmobiliaria o de parcelas de agrado. Y es más, cuando se trata de un comité de vivienda, el que le quiera comprar a un vecino de una comuna X, la comuna del Maule, porque quieren construir un comité de vivienda,
Normalmente el vecino que vende un retazo de terreno hace la subdivisión con el objeto de que el comité de vivienda postule a los subsidios de vivienda, y es con los subsidios de vivienda que se hace la urbanización del terreno. De lo contrario, no hay posibilidad de hacer uso del terreno. Lo que se quiere en esta moción es precisamente hacerse cargo de esa situación. Cuando la subdivisión tiene por objeto lo que es un comité de vivienda, que no se le exija la garantía de las obras de urbanización señaladas en el inciso inicial, dejando eso sí en la escritura de compra-venta para la enajenación del lote o los lotes que se consigne, que ahí se consigne expresamente que estos serán destinados en su totalidad para la construcción de vivienda financiada a través de algunos de los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda. Por lo anterior, el conservador de bienes raíces respectivos deberá practicar las inscripciones correspondientes cuando en la escritura de compra-venta de los lotes conste que estos últimos serán destinados para fines precedentes. Esto es el resguardo, presidente, esto de que la escritura, porque si alguien compra un lote y después no hace proyectos de vivienda, no se van a poder hacer títulos individuales. Nos da el resguardo al Estado de evitar el abuso de las parcelas de agrado o los loteos brujos, que es lo otro que uno quiere evitar. Este texto yo lo consulté con la asesoría jurídica del Ministerio de Vivienda, con el subsecretario, por cuanto a ellos le han constatado que esto permite facilitar los procesos administrativos para sacar adelante proyectos habitacionales, porque en lo general lo que tiende a ocurrir es que se trata de bypassear la cláusula existente del artículo 140, pero que genera más dificultades. El objeto, reitero, es, sin quitarle la fuerza al artículo 140, de que si alguien, una inmobiliaria, o va a hacer una subdivisión para construir edificios o para loteos, para parcelas de agrado, sin quitar la obligación de que esa persona que subdivida tenga que poner las garantías para las obras de urbanización, se establece la excepción cuando el terreno es para un comité de vivienda, inscribiendo la escritura, porque se sabe que cuando se postule con esa escritura al Ministerio de Vivienda, es el Ministerio de Vivienda el que va a financiar no solamente la construcción de las casas, sino todas las obras de urbanización. Eso es cuanto puede informar, presidente. Este es el espíritu transversal, por eso lo firmamos varios senadores, incluyendo el presidente titular de la comisión. Es cuanto puede informar. ¿Se ofrece la palabra algún senador? Yo entiendo, senador Letelier, que una subdivisión de parcelas de agrado, estarían obligados ellos a dejar dentro de la urbanización o hacer la urbanización, ¿no es cierto? Sí, la cosa, disculpe, esto tiene efecto en las zonas urbanas y zonas de extensión urbanas. Cuando es rural, la subdivisión ya no pasa por los directores de obra municipal al que se refiere el artículo 140, sino se hace a través del Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Agricultura. Esto normalmente son zonas de expansiones urbanas, pero tiene que estar dentro de las atribuciones de los directores de obra. Correcto. Cuando son rurales pasa por el SAC el que da las autorizaciones, pero ahí no se obliga a que ellos tengan que dejar la urbanización cuando son loteos sobre 5.000 metros. Lo que yo entiendo, el espíritu del proyecto, es que cuando se subdivide una propiedad para un villorrio en una zona rural, ahí están obligados también a hacer con los recursos de vivienda o con los subsidios, se hace la urbanización. Efectivamente.
Efectivamente. La diferencia es que en este caso, cuando el terreno está dentro de las atribuciones de la Dirección de Obras Municipales, es decir, en las zonas urbanas, el director de obra es ahí, puede excepcionalmente, y son las zonas urbanas, autorizar la subdivisión y enajenación de terrenos en lotes de 2 hectáreas cada una, a menos que te enfrente acá y establece ciertas excepciones. Cuando está, y lo que aquí queremos es que cuando esté en las zonas urbanas de expansión urbana, el director de obra pueda autorizar la subdivisión sin obligar a que se tenga la boleta de garantía de la urbanización al que vende, porque aquí es al vendedor al que le pide asegurar la garantía de la urbanización. Correcto. Y eso, cuando es para vivienda social, parece del todo injusto para el vendedor. Correcto. ¿Se fuese la palabra? ¿El Ejecutivo tiene algún comentario, Gonzalo? Gracias, presidente. Sí, bueno, en la sesión pasada el presidente Sandoval nos planteó que se iba a ver este proyecto y nos pidió que trajéramos un poco una opinión respecto al mismo. Entonces también lo consultamos con divisiones del ministerio, nos dieron algunas opiniones. Entonces quería ver si puedo mostrar algunas láminas para la opinión sobre el proyecto. Adelante. A lo solicitado la sesión pasada. Entonces, dame la palabra antes para que pueda perdón. contestarme. Perdón, no veía toda la... Presidente. Adelante, senador Soria. Mira, yo me siento un poco como perdido en el asunto y le busco una salida, se me ocurría en este instante, así como más simple, pero que se debe cumplir sin crear un problema determinado para un lado o para otro. Todo terreno que se venda para hacer una vivienda, cuando esta vivienda la hace el Estado, la urbanización la paga el Estado. Cuando esta vivienda es un loteo privado, lo paga el privado. Y eso es lo que no tengo claro, porque lo puede hacer un privado, pero lo puede hacer también con gente que requiere de subsidio, que le da el subsidio a la ley. Entonces ahí es donde me pierdo yo en esa pasada de un lado para otro, de que el privado es... Cuando yo diría hay que traducirlo en palabras muy simples, cuando el Estado paga la urbanización y cuánto lo debe pagar el privado, sea 5.000 metros, 2.000 metros, la venta acá o allá, llegar a una simplicidad. Cuando uno vende por este sistema, el sistema es así. Cuando vende por el otro sistema, el sistema es así. Punto. Porque con todo lo que yo lo he escuchado me he enredado, voy para allá. Estoy de acuerdo y después me veo que estoy en desacuerdo en sí mismo. Okay. Esperemos la explicación del Ejecutivo, senador. Adelante, Gonzalo. Gracias, presidente. Y por su intermedio le respondo al senador Soria, porque justo en la presentación yo creo que puede ayudar a aclarar algunas de las preguntas. Voy a compartir esto. Entonces, no sé si... Ahí se ve como presentación. Voy a poner esto arriba para verlo bien. Ahí está. Entonces... Primero, hacer presente que hay que tener claro algunas disposiciones generales de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para poder entender lo que ocurre en el 140, que es una norma excepcional. Entonces, lo primero que hay que tener claro es lo que señala el artículo 59, que es el de la declaratoria de utilidad pública establecida en los planes reguladores comunales, que es el punto de partida para entender que hay una obligación de ejecutar una obra de urbanización. Ahí señala que se declaran de utilidad pública todos los terrenos consultados en los planes reguladores comunales, intercomunales y seccionales destinados a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, en las áreas urbanas, así como los situados en el área rural, que los planes intercomunales destinen a vialidades. Este es el artículo sobre declaración de utilidad pública que tiene dos efectos principales. Voy a ir a lo central, porque esto tiene más incisos este artículo, etcétera, pero quiero ir a lo central. Los dos efectos son la posibilidad de, por ejemplo, que el Estado expropie para la ejecución de una determinada obra, una vialidad. Entonces, la declaración de utilidad pública sirve como la afectación para justificar una expropiación, pero no solo eso.
No todas las vialidades se hacen porque el Estado apropia para hacer un ensanche, le paga a los propietarios y ejecuta las obras, que puede ser una vía. La otra vía por la cual se ejecutan obras de urbanización es cuando el propietario de un predio quiere ejecutar determinados proyectos y estas declaratorias de utilidad pública lo obligan a asumir las obras de urbanización para poder ejecutar tales obras. Por ejemplo, estas están en el artículo 224 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, pero son ejecutar un condominio o, por ejemplo, una división afecta a utilidad pública, que es un poco el supuesto del artículo 140, me voy a quedar en ese supuesto. Quiero dividir un gran terreno en determinada superficie, en determinados lotes, pero mi terreno que estoy subdividiendo está afecto a utilidad pública. Ahí lo que dice la Ley General de la Ordenanza es que esa división es una división afecta y por lo tanto para poder materializarla el propietario tiene que ejecutar esas obras de urbanización. Es una obligación del propietario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ocupa el artículo 134 que está también citado hoy. Para urbanizar un terreno, el propietario del mismo deberá ejecutar a su costa el pavimento de las calles y pasajes. Esa es la regla. ¿Ya? La regla es que ¿quién tiene que ejecutar las obras de urbanización? El propietario que quiere ejecutar un determinado proyecto. Si ese proyecto implica urbanizar un terreno que está afecto a utilidad pública, quien tiene que costearlo es el propietario. ¿Ya? Costear el pavimento, las plantaciones y obras de ornato, instalaciones sanitarias, obras de alimentación, desagüe y agua servida, agua lluvia, obras de defensa y servicios de terreno. Esa es la regla general, 134. Y vinculado con eso, el 136 dice que mientras en una población, apertura de calle, formación de un nuevo barrio, loteo o subdivisión de un predio, como lo que se menciona en el 140, mientras en ese supuesto no se hubieran ejecutado todos los trabajos de urbanización que exigen los artículos precedentes de la ordenanza, no será lícito al propietario, loteador o urbanizador de los terrenos correspondientes enajenar, acordar adjudicación, etc. Por lo tanto, la regla general, el propietario tiene que ejecutarlo, mientras no lo ejecute, no puede vender los lotes. ¿Qué pasa? Que aparece el 140 como una norma de excepción a esta regla general, ¿ya? Porque abre la posibilidad de que la Dirección de Obras Municipales, excepcionalmente y solo en la zona urbana, y ya lo precisó el senador Letelier, que fue esa precisión porque estábamos hablando de parcelas de agrado, etcétera, pero esto es para zonas urbanas, ¿ya? La Dirección de Obras puede autorizar la subdivisión y enajenación de terrenos en lotes de 2 hectáreas cada uno, a lo menos, frente a calles existentes, sin cumplir con las exigencias de urbanización establecidas en este párrafo, sin que el propietario cumpla con esas exigencias de urbanización. Así que leerlo y así se ha precisado. En el fondo está permitiendo que no sea el propietario el que la asuma, sino que esa obligación se traspase a los adquirentes. ¿Por qué? Porque lo que señala, las exigencias que pone, es que siempre que el propietario ceda gratuitamente los espacios de uso público contemplados en los planes reguladores o planes seccionales y su ordenanza, y junto con eso será necesario, sin embargo, que el adquirente del respectivo lote rinda garantía de urbanización por la parte del lote que adquiere en la forma prevista en el artículo 129. Entonces, esta regla, donde el propietario era el que tenía que ejecutar la obra de urbanización, se traspasa el artículo 140 contempla la posibilidad de traspasar esa obligación de urbanización a los adquirentes de los respectivos lotes. Son ellos los que van a tener que ejecutar la obra de urbanización. ¿Y cuál es el resguardo que queda? 2 resguardos. Que el propietario lo que sí tiene que hacer es ceder esa franja de terreno donde se tienen que ejecutar las obras, y el adquirente, por su parte, rinde la garantía de las obras de urbanización que corresponden a ese lote en esa franja. ¿Ya? Entonces, esos son esos 2 requisitos que son indispensables. ¿Qué genera? El artículo 140 es un artículo que se aplica, pero que tiene dificultad de aplicación práctica. Muchas veces no se termina de perfeccionar de buena manera, entonces años después surgen inconvenientes, que no se materializó correctamente la sesión o cosas por el estilo. Es un artículo que genera ciertas dificultades como norma excepcional que es, y tiene que tener una aplicación clara y en general restrictiva como toda norma excepcional, ¿ya? Entonces, esta regla de la cesión es para reemplazar que cuando se reciben las obras de urbanización es cuando dejan de ser del propietario y pasan a ser bienes nacionales de uso público. Aquí se cambia por algo transitorio, que es una cesión, y que después van a pasar a ser bienes nacionales de uso público cuando se ejecuten efectivamente esas obras. Y la garantía de urbanización es para resguardar que eso finalmente termine siendo una vialidad o un espacio público o que tenga las obras necesarias de urbanización. Tiene que haber algo que vincule eso, ¿ya? Aquí aparece la moción, ya la presentó el senador, cuáles son los fundamentos
aquí cité textual la moción, parte de la moción, no siempre es justo imponerle a quien subdivide un terreno a la carga de garantizar la urbanización, ya que en muchas ocasiones el objeto de la venta de terrenos dentro de los radios urbanos, especialmente en las comunas de tamaño intermedio y pequeñas, es para ayudar a vecinos que procuran resolver sus demandas habitacionales, y que entonces se debe considerar excepciones a la regla general, especialmente cuando se tratan de terrenos que se destinarán a la construcción de conjuntos habitacionales financiados con fondos públicos a través de la entrega de subsidios de vivienda. En atención a esos fundamentos, lo que se propone es intercalar este inciso, que plantea lo siguiente, que esa garantía que estábamos hablando que tienen que rendir los adquirentes de los lotes, no sea exigible cuando en la escritura compraventa para la enajenación de esos lotes que se generen de esta división en predios de 2 hectáreas, se señala expresamente que los lotes serán destinados en su totalidad para la construcción de viviendas financiadas a través de alguno de los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y vincula eso con que el conservador de bienes raíces respectivo deberá practicar las inscripciones correspondientes cuando en la escritura conste expresamente que estos últimos serán destinados para los fines señalados. Algunas observaciones al proyecto, y esta es la última lámina. Primero, partir con una observación general que se estima pertinente contemplar normas legales o excepcionales que promuevan o favorezcan la construcción de viviendas sociales. Eso como primera declaración, porque creemos que va también en línea, y en su minuto lo hemos conversado también, en línea con otras propuestas que están, por ejemplo, en la ley en la que hemos discutido meses anteriores sobre el proyecto de ley de integración social y urbana, que también contempla algunas normas donde lo que se busca es promover la construcción de viviendas sociales. Sin perjuicio de ello, creemos que en la redacción propuesta, en la redacción específica propuesta, surgen algunas interrogantes y que creo que el senador Letelier, cuando expuso, también ayudan a clarificar el real alcance que debiera tener la norma. Y en ese sentido, entendido el real alcance, creemos que si se avanza en esta tramitación, ya sea acá o eventualmente, por lo mismo que estoy diciendo que está muy vinculado con la ley de integración, también eventualmente podría tramitarse como indicación ahí, habría que verlo, pero porque creo que está vinculado. Pero creemos que la redacción o la forma en que está afrontada la idea contemplada en el proyecto de ley genera algunas interrogantes, ¿ya? Partiendo del supuesto que lo que se busca no es eliminar la necesidad de que se ejecuten las correspondientes obras de urbanización. O sea, no es que se exima de hacer las obras, sino que se exime de la garantía de las obras. ¿Cómo se resguarda que estas efectivamente se ejecuten si es que no hay una garantía? Pareciera ser, lo que se quiere transmitir, creo yo, por cómo está redactado el mensaje y cómo lo presenta el senador, es que va a ser el Estado el que lo va a asumir con los subsidios. Pero en el inciso no termina de quedar eso cerrado, ¿ya? Permitir la enajenación de lotes sin urbanizar y eximir al adquirente de la obligación de garantizar las obras sin señalar con claridad quién asumirá esta obligación podría suponer un déficit que perjudique a quienes habitan el sector y a la ciudad en general. ¿A qué voy? O sea, si el propietario no va a ser el que ejecute las obras y el adquirente tampoco va a rendir las garantías de urbanización, lo que no puede pasar es que en ese lote finalmente se construya algo y la calle nunca se materialice como calle. O sea, en algún momento tiene que cerrarse ese círculo, ¿ya? Efectivamente, si uno quiere abrir la posibilidad de que se venda ese terreno para que se pueda destinar a viviendas sociales, tiene que en algún momento quedar vinculada y de manera muy clara, y tiene que ir con la observación siguiente, tiene que quedar muy claro que ese terreno se va a destinar a la construcción de viviendas sociales, pero que también alguien y con qué recursos se va a ejecutar las obras de urbanización. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resguarda también relacionado con eso? Que el lote adquirido bajo la modalidad propuesta sea efectivamente destinado a la construcción de dice vivienda financiada a través de alguno de los programas. Pero el senador mencionó el caso de los comités de vivienda, que es un programa específico, y hay otros programas que habría que ver si es pertinente que también puedan aplicar esta norma excepcional o es una norma que es solamente para los comités de vivienda. El proyecto plantea que el conservador debe proceder a inscribir las transferencias, o dice hacer las inscripciones correspondientes, pero nada señala respecto a tales lotes que queden grabados por una determinada condición o prohibición, a menos que por inscripciones correspondientes estemos entendiendo no solo inscripciones de dominio, sino que también inscripciones de determinados gravámenes o prohibiciones que dejen muy cerrado el hecho de que ese lote se enajenó sujeto a una condición específica que era la destinación a la construcción de viviendas sociales, ¿ya? Como dice, las inscripciones correspondientes alguien podría interpretar como inscripciones de dominio correspondiente, la inscripción del lote. Por lo tanto, el conservador cumple con inscribir el lote. Hasta ahí llega el conservador, después el conservador no sabe qué pasa en ese lote porque a él no le van a pedir el permiso de edificación. Entonces el director de obra podría después otorgar el permiso y queda en un limbo quién va a ejecutar las obras de urbanización, porque en estricto rigor el terreno ya no está afecto, porque quedó separado la franja cedida y el terreno enajenado. ¿Y dónde está la garantía para esas obras? Y podría quedar ahí un círculo
no del todo cerrado, que podría generar alguna dificultad de aplicación práctica, y creo que no es el objetivo del proyecto, ¿ya? Entonces, eso es como que son interrogantes más que críticas ni nada parecido. Es más bien cómo perfeccionamos la propuesta para que cumpla el objetivo que creemos que está buscando. Y el artículo 140 entonces está concedido con excepción a la regla general sobre ejecución de obras de urbanización, pero existen también otras normas excepcionales en ese título, en el título cuarto, si no me equivoco, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que debieran tenerse a la vista al analizar el proyecto, pues contemplan otros resguardos, como la carta de resguardo para proyectos serbios, una carta de resguardo que da Servio, de que dice, bueno, yo con esta carta yo garantizo que las obras se van a ejecutar, o el traspaso de terreno a cooperativas de vivienda. El artículo 137 también se puso en el escenario de que no sea el propietario el que ejecute la obra de urbanización cuando el terreno se traspasa a una cooperativa de vivienda, y entonces la cooperativa la que lo asume con un procedimiento de 2 etapas, etcétera. Es un artículo muy detallado que quizás no es exactamente lo mismo, pero uno podría decir, bueno, aquí hay una referencia donde se simplificó la obligación para el propietario del terreno para que pudiera enajenar los terrenos a la construcción de viviendas sociales, pero igual se resguardó de una u otra manera que existiera la garantía de que las obras alguien las iba a financiar, ya sea el 129 con la garantía en la carta de resguardo, o cuando se traspasa el terreno a cooperativas con las normas que ahí se establecen. Entonces quizás tenerlo también a la vista para ver si es que es una precisión a esos artículos o a este del 140, o tomar de ahí algún elemento que pudiera permitir resolver estas interrogantes. Eso en términos generales, presidente, sobre el proyecto. Gracias, Gonzalo. A ver, yo entiendo el principio del proyecto de ley. A mí me parece bastante razonable. Yo creo que en la práctica, en la vida normal de lo que significa subdivisiones para la construcción de viviendas en las zonas urbanas, yo creo que esto se da. Me da la impresión que se da muy, muy habitual, porque si viene un vecino que tiene 10 hectáreas y está vendiendo 2 hectáreas para construcción de viviendas a un comité habitacional o a una constructora, él no hace él no hace, llamemos, la urbanización. Obviamente que quien compra debe asumir la responsabilidad de respetar las calles que estén diseñadas dentro del plano regulador, si es de que las tuviera. Caso contrario, tiene que diseñar también la construcción de la población y dejando las calles debidamente, llamemos, garantizadas para que exista una buena circulación de las personas, de los vehículos. Y la proyección, además de la proyección de esa población conectándose con otras poblaciones, siempre van a haber calles de conexión. Entonces, yo creo que aquí sería como ordenar una exigencia que seguramente está y que se cumple poco. Ya. Tendríamos, yo creo que aquí invitar también a esta sesión a la gente de la municipalidad, a la Asociación de Municipalidades, a la MUCH. También sería bueno a lo mejor también invitar a gente de la Cámara Chilena de la Construcción, que ellos tienen mucho que decir frente a todo lo que significa la construcción de viviendas. Secretario, yo creo que soy muy valioso para ir opinando frente a eso. Tiene la palabra el senador Letelier y después el senador Soria. Presidente, la vida práctica en las direcciones de obras municipal es bastante más compleja de lo que piensa el Ministerio de Vivienda, porque cada director de obras se manda solo y tiene sus interpretaciones de lo que significa el artículo 140. Es decir, a veces hay una subdivisión en una comuna, voy a decir Quillota, donde hay un terreno de 10 hectáreas que todavía está en el radio urbano, o puede pasar en un pedazo de San Clemente. Un comité de vivienda le pide al dueño del terreno que le venda un par de hectáreas para un proyecto habitacional. No voy a hablar de comité para que Gonzalo no saque de contexto el sentido del problema, donde hay un proyecto habitacional. Y a veces el director de obra, dependiendo de su experiencia, le dice, primero había un lote, ahora hay 2 lotes.
como hay 2 lotes nuevos, la obligación de garantizar la urbanización es para los 2 lotes. Y por tanto, si en el lote del vendedor, que tenía las 10 hectáreas, que quiere desprender de 2 para ayudar a un grupo habitacional, está proyectado, el municipio tiene su plano regulador proyectado un camino, le piden a ese vendedor potencial que además urbanice las 8 hectáreas que no va a usar. Le pone una obligación gravosa. Y al comité que está comprando el terreno, dependiendo del director de obra, establece los requisitos de urbanización. ¿Qué es lo que se quiere establecer en este proyecto? Es bastante más sencillo de lo que se plantea. Es que cuando la subdivisión es para fines habitacionales que lo va a financiar el Estado, el Ministerio de Vivienda, y por tanto el Ministerio de Vivienda es el que lo va a aprobar, presupuestar y aprobar. Bueno, en ese caso, al momento de la escritura, se podrá perfeccionar, como decía Gonzalo, la redacción, porque ahí puede haber vacío, lo asumo plenamente, pero el objeto es que esa escritura de ese pedazo de terreno que va para un proyecto habitacional a ser financiado por el Ministerio de Vivienda, quede una inscripción. ¿Con qué fin? Para que esas 2 hectáreas no puedan después transformarse en títulos individuales de varias casas porque no esté urbanizado. Eso es lo que se quiere resguardar. ¿Por qué es necesario esta norma? Porque es muy habitual. Es porque esto frena el desarrollo de las comunidades. En las comunas intermedias, esas personas prefieren después buscar terrenos en zonas rurales, donde no le ponen toda esta exigencia, y no las zonas que ya están en terrenos, zona de expansión urbana. Y muchas veces las comunas intermedias, el dueño de esas 10 hectáreas u 8 hectáreas, no es una gran inmobiliaria, es un propietario antiguo de la comuna, y la comuna creció, se comió parte del campo y parte de las parcelas o de los terrenos. Ese es el sentido, y entiendo que eso es lo que quería plantear Gonzalo, pero lo quiero simplificar. Esto es algo que surge de la experiencia del Ministerio de Vivienda, en particular los serbios, en muchos lugares, y en particular de lo que son las EGIs o entidades patrocinantes, porque cuando están asesorando a un comité, el comité le dice, le compro 2 hectáreas a don Gonzalo, y don Gonzalo dice, ni un problema, yo le vendo. Pero el director de obra le dice a don Gonzalo, sí, don Gonzalo, usted le vende esas 2 hectáreas, pero yo para aprobarle la subdivisión de ese terreno para el comité, usted además me tiene que garantizar la urbanización del terreno que no vendió. Entonces, se producen situaciones que no es el espíritu de la ley, entiendo yo. Entonces, esta situación de excepción del 140 es por lo menos dejar fuera cuando son para proyectos de vivienda social o financiado por el Estado independiente del programa específico. Ese es el contexto. Gracias. Senador, también incluso yo creo que ni siquiera es para construcciones de viviendas sociales. Imagínense que se va a construir un colegio, que este vecino le vende 2 hectáreas a un privado o al Estado para construir un colegio. Igual el colegio, para estar autorizado, tiene que hacer la urbanización, o si es un supermercado o es alguna construcción, quien construya está obligado a hacer la urbanización y va a estar obligado a poder cumplir con todos los requerimientos que tiene la Dirección de Obra Municipal para poder tener una buena recepción y poder hacer uso de esas instalaciones. Por lo tanto, yo creo que el sentido de esto, del proyecto de ley, yo lo entiendo que es liberar al propietario de lo que significa esta urbanización del restante del terreno, que he conocido varios casos como este proyecto de ley, donde graban al propietario a poder continuar con una calle y pavimentar una calle y generar esta urbanización en terreno que él jamás ha pensado hacer. Por lo tanto, tiene un sentido el proyecto de ley, pero yo hasta lo extendería a cualquier construcción que tenga que cumplir con la normativa de la Dirección de Obra para poder funcionar. Entonces, tiene mucho sentido. Sí, la diferencia, presidente, es que
uno tiene, dado que el Ministerio de Vivienda que trata de resguardar, que si ese paño es de una gran inmobiliaria, de que todo ese proceso de subdivisión no termina generando una plusvalía al vendedor original y que el Estado termine teniendo que posteriormente cubrir parte de las urbanizaciones. Entonces, creo que es un tema de redacción de cómo lo dejamos. Es bien evidente cuando es la excepción para vivienda financiada por el Estado. Puede también ser para equipamiento cuando es financiado por el Estado. Y para evitar las otras situaciones donde las inmobiliarias pueden de existir, que también existen a veces, entonces no quiero desconocer que puedan a veces tener otra intencionalidad. Pero yo creo que si compartimos el criterio, quizás don Gonzalo mismo puede ir viendo qué parte del texto ellos creen que debería redactarse de otra forma para lograr este objetivo que es no frenar el desarrollo de proyectos habitacionales y no gravar al que vende el terreno cuando es para esta finalidad en particular. Tiene la palabra, senador Soria. Parte de la palabra está, de la que voy a decir, se conjuga con algo que no somos tajantes para cortarse. Yo creo que ese es el problema que ha habido en los planos reguladores y por tiempo. Leyes que son un poco ambiguas. Yo creo que la cosa es muy simple. Cuando la vivienda es social y que paralelo va a la plaza y va todo lo público de una ciudad, el Estado, ¿no es cierto?, paga la urbanización. Y cuando el terreno es para un negocio de hacer vivienda o cualquier tipo de negocio privado, el privado paga su urbanización, es decir, hace la calle, hace la vereda, etc. Y yo creo que ahí está todo el problema de saber zanjar qué es lo que debe hacer el privado, qué es lo que debe hacer el Estado. Y el Estado tiene que ver cuando hace subsidio, en el caso de la vivienda, y cuando hace calles, plazas, avenidas, que son para todos. Lo otro en un terreno particular, en que va a ser la calle, el negocio, todo lo que quiera por el edificio. Pero eso de un privado, él tiene que pagar su organización. Tan simple. Yo creo que hay que, los señores abogados que estudiaron para esta cosa, decirlo muy claro para que no siga enredado, porque la verdad es que por años está enredado esto así, se ha ido. Lo hemos mantenido enredado. Yo creo que es la primera comisión que trata de hacer un corte y que quede ordenado y ni una duda para ningún lado. Y yo creo que estamos por el buen camino. Estamos llegando a eso y a eso hay que llegar. Se acabó simple. Secretario, yo creo que aquí tenemos que invitar a la Asociación de Municipalidades, yo creo que para que nos expongan frente a este proyecto, como también yo invitaría a la Cámara de la Construcción, que yo creo que tiene mucho que ver también en esta materia. Ellos, normalmente las constructoras tratan de sacarle mayor provecho a todo esto y bueno, también que tengamos esa conciencia de ver cómo somos capaces de armar un buen proyecto de ley. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, respecto a la Cámara de la Construcción, yo no tengo ninguna dificultad que lo inviten, pero sería bueno que inviten a la gente de la Cámara de Construcción que se dedica a vivienda social, porque hay algunos que se dedican a otras áreas. Entonces, especial mención, yo sé que el presidente de la Cámara, que viene de una empresa constructora intermedia, no entiende bien porque ellos se han dedicado su empresa, la de su hermano, a hacer vivienda de integración social. Pero es bueno que dentro de la Cámara se le explique bien para que es su opinión cuando los terrenos son vinculados a vivienda social. Gracias. Y lo otro, secretario, yo creo que también va a ser muy importante invitar a la Asociación de Empresas Sanitarias, que también tiene mucho que ver frente a este tema, porque no me cabe ninguna duda que las empresas sanitarias tienen para la expansión, llamemos habitacional, tienen requisitos
especificaciones técnicas que se cumplan de acuerdo a un desarrollo que ellos tienen de sus diferentes, llamemos, zonas. Entonces, creo que ellos también tienen que opinar frente a esto. Presidente, disculpe que discrepe. Las empresas sanitarias tienen sus áreas de operaciones dentro del radio urbano y, por tanto, ellos están obligados a dar el servicio nomás. No es la situación de cuando están fuera del radio urbano. Lo dejo presente porque este es un problema de cómo... porque por mucho tiempo las ciudades crecieron, por desgracia, para donde querían las empresas sanitarias. Hoy las empresas sanitarias, y después, yo diría, hace unos 15 años atrás, se cambió la regulación en ese sentido. No tengo objeción a que vayan, pero las empresas sanitarias no son las que tienen que definir cómo o para dónde crece la ciudad. Eso lo tiene que definir el regulador, que es el Ministerio de Vivienda, las direcciones de obra, los planos reguladores. Es para que no se dé una percepción distinta. Si ellos están dentro de la radio de operación, como es en el radio urbano, ellos están obligados a dar la factibilidad de agua. Sin duda, pero ellos son los responsables de poder entregar el servicio y de recibir también la parte de la urbanización. Entonces, están al interior de la autorización de este plano regulador y yo me imagino que tienen exigencias y tienen especificaciones técnicas de lo que significa una buena urbanización, que se cumpla con normativas, y eso, a lo mejor una opinión de ellos tampoco es mala. Se ofrece la palabra. También, secretario, estamos como en la hora, ¿no es cierto? Estamos pasados la hora, señor presidente. Sí. Pasado la hora. Bueno, yo no sé si hay otro tema más que tocar, secretario. No, presidente, habría que acordar entonces los invitados, si le parece, ¿ya? A la comisión. Sí, yo no sé si en una reunión, yo creo que con un invitado es suficiente, ¿no es cierto?, para darle el tiempo suficiente para que expongan. Porque... Si le parece a los señores senadores, lo vemos directamente con el presidente para efectos de agendar. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Eso, lo vemos directamente, presidente, para agendar. Perfecto, ningún problema. Bueno, entonces, habiéndose cumplido el objetivo de esta reunión,